Bitiguño, Ronnie, Bitiguño son agamba mutu, dawada watu Lamida Meriga, tausun LMB Roots o LMB Roots luma Lamida Meriga. Gunda tina nagiri budagu huma luga yara bela wafani ha Libya ma Libya ma friend ile lida wereru garifuna sereme numuti tin lau chance ele hikube lu gayara bela anaha la huma a toda la audiencia de Radio Centroamérica. Para mí es un gusto, buenas noches, por estar nuevamente con ustedes, por aperturarme este tiempo para estar en estas radios que son bien sintonizadas, bien escuchadas y qué más para poder hablar sobre nuestra cultura, nuestro idioma, ¿verdad? Entraremos de lleno hoy, bueno, gracias nuevamente por la oportunidad y bueno, estaremos solos. Hoy esperamos que nos vuelva a acompañar para la próxima Ronnie en las clases. Trabajaremos con el libro número 2, Wawadi Marida Tau Tibia Magarudia, Tona Buridubon, Walu Halifiu Kate Lida Tilana, Luga Yara Bela Avancerino Ama Lida Wafurende. Liuma se dimore lau biangwati iridoni o lau iridoni lemigifeti. Wayano hanya lau liuma se dimore lau biangwati iridoni o lau iridoni lemigifeti. Subudi tino lau wagi di la hagambune anihi la liuma se dimore le biangwati. Subudi tino ken lau wagi li la anihi lubei anihin lubei liuma se dimore le piangwati la de la yan hon liguía. Estaremos entrando a las letras de las vocales con doble pronunciación o pronunciaciones largas. Podrán ver también en las páginas que hemos compartido con ustedes que hay letras de las vocales con pronunciaciones largas. La mencionaremos con ustedes y bueno, luego estaremos dando la explicación respectiva. Viridali aba valida gen liuma se dimuri lubati yara bela afani hina omani makalawabu biangwen lube lida libri ani yaba machila buti lo biangwala yara tibiri duneita karunati i luma luma ani agamba humeti aniri ne i luma machila wuti garara tilida la diga lida liuma se dimore le biangwati lirido uati garara tilida. Explico esto en idioma español, que en las vocales con doble pronunciación o pronunciaciones largas, pues no aparece la letra O. Y para poder identificarla, si nos dan un texto en idioma garífuna, al darnos un texto en idioma garífuna, vemos que hay dos vocales juntas. Ya daremos los respectivos ejemplos y bueno, y ver circunflex ahí, es el circunflex que aparece en la primera letra, o sea, en la primera vocal. Estaremos también explicando esto, que en ani circunflex lida furumiati liuma se dimori lu gayara bela wasub dirone que mi gifetila lirido. El circunflex identifica la letra con la vocal con pronunciaciones largas para que pueda ser identificada esta a su vez. Así que reiteraremos con ustedes, siempre se pronuncia garunati, gayumati, gayiriti, luma maguti, luma gaguti. Garunati, gayumati, gayiriti, maguti, luma gaguti. Gyara tibiridu ne ken liridu i, luma sandihu muti
migi feritila liridus ay saga balida ge timuri kiara titi ge narenguni loagu timu kala hula liuma se dimuri lau pianguati iriduni o lau iriduni le migi feti vocales con doble pronunciación o con pronunciaciones largas. Aba wawadi marido aba lirer texto lugar bela wafani ane homa. Estimado estudiante, instructor, continuaremos nuestro aprendizaje en el idioma garífuna utilizando vocales con doble pronunciación o pronunciaciones largas, las cuales nos ayudarán a seguir aprendiendo la metodología de dicho idioma. A continuación, le presentaremos un listado con palabras que tienen vocales con pronunciaciones largas o dobles y que están subrayadas e identificadas con patiuk, le llamamos en garífuna, con patiuk, y que es conocido con el término de circunflex. Es un signo de puntuación utilizado en algunas palabras en idioma garífuna, tales como alija, Cambry, alija, asara, ebeni, ererowa, etcétera. Este signo de puntuación se pueden observar en la primera vocal con pronunciaciones largas y su función principal es para diferenciar las palabras con pronunciaciones largas. Irida omali hukala un hula patio con ligia circunflexe. Patio con abala guaholun lida chumagun circunflex. Abage igiri lani puntuación lugar bela waihini o wasubdiruni ahi migi felube liri dunwa abatimuri que hamwa hichu abagara don lugar bela wakikanu kiara tiwayano a luago que la reúne el patiuk o circunflex, que en idioma español es conocido con el término de circunflex, valga la redundancia, es un signo de puntuación utilizado en algunas palabras en idioma garífuna, tales como alija, leer, asara, levantarse, ebeni, corriente de mar o de río, ererowa, discutir o discusión, ererowa, discutir o discusión, etc. Ani y few ejemplos lo yara bela wafani ha huma reiti gunyon le tida dawatu elen birut lauson lamida meriga mabu. Pues sí, Arufudajate, sí hay micrófono ya estamos excelente, gracias para poder ayudarte. Y si puede hacer una intervención hasta ahí, claro, estaría mejor. Sí, bueno, queremos antes que todo darle la bienvenida a toda la audiencia linda que está sintonizada ya. Tenemos líneas llenas, estamos totalmente llenos ya en línea con todas las personas que están pues con las ansias de aprender garífuna, y nada más y nada menos que tenemos a uno de los profesores con más experiencia. No solamente es profesor de garífuna, él es escritor también, ha escrito varios libros para el aprendizaje del idioma garífuna. Así es de que la bienvenida a nuestro profesor desde la ciudad de Guatemala, quien funge también como el comisionado presidencial contra el racismo contra los pueblos indígenas de Guatemala, representando a la etnia garífuna, el profesor Elmer Mauricio Enríquez. Así es de que para todos ustedes que ya están en línea, por favor, irse a la página de Garifuna Language and Culture Academy, en la página de Facebook de GAFU Garifuna. Ahí tenemos la página con la lección ya en el perfil de la página para que puedan seguir las enseñanzas del profesor Elmer Mauricio Enríquez. Así de que bienvenidos a todos. Estamos en vivo a través de radiocentroamerica.com y lmbroots.com radio en el Bronx, en Nueva York. Así de que continuemos con la clase. Primera clase del día de hoy es la sesión número 3. Ya hemos tenido 3 sesiones de 8 semanas
esta persona. Este es el comienzo de la tercera sesión de 8 semanas en adelante. Hoy, semana número 1. Así es de que adelante, profesor. Seremi Ronnie, Seremi Lau Abelo Aglin Gunda Togeti, Arensi la Sunkate Huma Yazita. Kimwati Nare Unehon Kiarati Napari Hani Kate Iteri Le Huma Saragu Dimore Subuditi Won Iri Duala Dimore Le Sagueyo Anihitan Ibideti Won Haligela Lahucha Haligela Gayara Bila o Italia la Buridunua. Estoy hablando y estoy para hacerle la traducción que estas palabras que nosotros compartiremos con ustedes a través de estas radios son palabras que nosotros utilizamos diario, pero más algunas personas pues no, tal vez no ignoramos de dónde surge la palabra o cómo se escribe, que es un asunto importante. Explicaba del circunflex, conocido en garífuna como patiu, utilizado para identificar las vocales que contienen algunas palabras con doble pronunciación. Nos diremos rápidamente algunos ejemplos, tomando en cuenta que esta clase sí estaría un poco larga hoy día. Tenemos unos ejemplos con ustedes para compartir, a modo para nutrir la clase. Yarati, Watati, Rulau, Agundara, italiano, larengugo, Agundara, contentarse, Afaguti, es la persona que trata de hacer lo posible, Afaguti, es aquella persona que trata de hacer lo posible, Yarati, Afagutu, es la persona que trata de hacer lo posible, pero en este caso sería, en diferenciarlo en género, sería una mujer. Afagutu es una mujer, Afaguti es un hombre. Afagua, tratar o hacer lo posible. Afagubei, trató o hizo lo posible, tiempo pasado. Afagabei o afagabei, aguántalo o sopórtalo. Árabu, montaña o monte. Azara, aguántalo. Azara, perdón, levantarse, resurgir. Awarija, gatear. Emeragua, descansar. Waribali, es algo que ya no sirve. Waribali, lidañen garunati, sun di moile viritu bem, lanina garunati, anihiti liuma sedimoren, lau biangua tiriduni, o lau iriduni leni gifeti, gayara tinirus nenhuma, agundara, hagambu be halien la limigife, gayara begeti harine tubana gafulu, harine halien la limigife dimoren, maka numuti lawaba patiuko, inyuge, afaguti, afagua, afagabei, árabu, Asara, Awarija, Emeragua, Waribali, Lau Gayumati, Anije Ebeni, corriente de mar o río. Geyeti, es un cruce, una curva. Geyeti, Gibeli, ya es bastante. Gibebe, será bastante. Guyeti, está liso, es liso. Guyeguati, él se deslizó. Guyeguati, él se deslizó. Guyeguatu, ella se deslizó. Semeti, está rico, está delicioso. Hagamos velia lida luya nute papati. Semeti, está rico, está delicioso. Y Jenny, es una mentira. Yetibu, eres mentiroso, es una afirmación. Siempre tomando en cuenta que está es una palabra que tiene letras, o sea, es una palabra que tiene letras con vocales de doble pronunciación. Tiene vocales con doble pronunciación. En este caso estamos con la E. La hoy en día Gayumati. Y ahora si que guayano a lo hago
Tibu, eres mentiroso, esta es una afirmación. Abatiwasgri lo hago gagiriti, kiara ti wayano lau gagiriti, y anige dimori migi fetiliri du, lida kesile, anihe biama dimori, lida furumi atile lube wapari anihuma kunyole tida gedawada watu lamida meriga, LMB Roots lamida meriga, amuriaha, biamanyen dimori, biamanyen liuma se dimori, le migi fetiliri du, lida dimori, amuriaha, pedir o solicitar, amalija, es calmar, amalija, es calmar, utilizado mucho cuando un niño está llorando bastante o está algo enfermo, entonces, bueno, los ancestros ocupan esa palabra, amalija, calmar. También tenemos alija, es leer, alija es leer. Podemos identificar la I, con doble pronunciación entre ellas, porque estamos con la vocal I. Kiara tige wayano al lado dice, número dice, liali dice, ve número dice, es 10, número 10. Y guina es cuello, garijati, que van a engulau garijati, el espidón, quiere decir que van a engulau garijatu, para equilibrar esto, garijatu, es espidona. Abo wa seguir lo hago, maguti, yusu atige anihige dimore, migi fetiliri du la maguti, quiere decir waparen a fiulida gehuma. Hay también palabras con la vocal U que podemos identificar. Tiene el circunflex para poder identificarlo, valga la redundancia, las letras con una palabra que tenga la letra, o sea, la vocal, con pronunciaciones largas. Agura, tocar, es una palabra que utilizamos a diario, puede ser. Y tal vez no sepamos cómo se escribe, o tal vez pronunciarlo, agura, su pronunciación correcta es agura, tocar, añora, sentarse, asuera, es escupir, aduruja, es arrastrar, ebu, es sostén, o es un horcón, o algo que sostiene, puede ser las patas de una mesa, de una silla, ebu, sostén o pedestal, ouga, a llamarla, ouga bono, llámamelo. Kiara tige wasgrilau, ligia gagut, arito gomali, wayano lo hago liuma te dimoni, ligira buga, lida, afani ni lewatu behuma, lirati, liuma te dimoni lira, abargin lirido, uti wage few exemplos un lado, weleti le, liuma te dimoni, potiridoni, o lao iridoni le migifeti, la wovelu lao migifela, la de quem warengo mo lo hago, lida que leobe wayano wele, ahicha, crecer, lauti gagutilina, achura, lanzar, o achura, lanzar o tirar. Lumati, asuja, o azuja es una demanda, azuja, una demanda. Y ahora tigeti, bicho, fiu ejemplo, huele avance en línea, frente y le wadu behuma, frente le wafari na behuma, avance en línea, que era litiwacha, eresu lao, liuma se dimori, lao biangua tiridoni o lao iridoni le migifeti. Hemos compartido esto con ustedes. Nuevamente damos la explicación para las personas que se acaban de acoplar hoy noche a Radio LMB Roots y Radio Centroamérica. Siempre las gracias a ustedes por estar en plena sintonía. Hoy compartiendo nueva clase con ustedes del libro número 2 de su servidor. Y para mí es un gusto dar a conocer esto con ustedes, las vocales con doble pronunciación, que de hecho
me atreví a tomar este texto. Sé que es un poco complicado porque se están dando a revelar muchas cosas de la escritura garífuna que bien es bueno que se vayan conociendo, debido a que nuestro idioma pues le estamos dando un auge para que cada uno de ustedes pues puedan ir profundizando sus conocimientos a través de las páginas de GAFU. Pues pueden ver la reiteración de las publicaciones. Y pues dejo los micrófonos para Ronnie Figueroa desde los estudios centrales para que pueda hacer alguna acotación al respecto y también de ampliarlo en idioma inglés. Ronnie. Gracias a Aruf Dahati. Hoy sí hemos ya arreglado los micrófonos. Teníamos un problema al principio técnico, por eso ni la introducción ni la presentación inicial del programa hicimos, porque estábamos sudando aquí la gota amarga para que eso trabajara. Pero ya estamos en full control ya de lo que es Aprendamos Garífuna online a través de lmbroots.com radio en el Boogie Down Bronx y www.radiocentroamerica.com en el corazón de Los Ángeles, California. El día de hoy tenemos la primera lección de 8. Van a ser 8 semanas de aprendizaje de garífuna gracias a el experto en la materia, profesor Elmer Mauricio Enríquez. El día de hoy estamos aprendiendo letras de las vocales con doble pronunciación. Muchas de las palabras se alargan, ¿no? Garunati, Gayumati, Gagiriti, Maguti, Gaguti. Esos son las palabras de las vocales, son las letras, las vocales del abecedario, claro que sí. También vocales con doble pronunciación o con pronunciaciones largas. Así es de que la invitación es muy cordial para que puedan participar ya a través de esta clase por la página de Facebook de Garifuna Language and Culture Academy. Ahí tenemos la membresía gratis para todos. También en la página de Gafu Garífuna estamos poniendo ya la lección del día de hoy completamente gratis. Si quieren el correo electrónico que se ha enviado por un correo electrónico, esta clase con muy bonitas figuras y fotos que identifican la palabra en garífuna, bueno, son bienvenidos. Pueden escribirnos a Garifuna Heritage Foundation @yahoo.com. Herencia Garífuna, Garifuna Heritage Foundation. Garifuna Heritage, o sea, herencia, Foundation, fundación, @yahoo.com. Pueden escribir un correo ahí y solamente solicitar la clase de hoy y se la vamos a enviar completamente gratis para que puedan seguir las clases del día de hoy. Un saludo muy cordial para el presidente del patronato de Sambo Creek, al señor Omar Suazo, que está en sintonía total allá en el lindo pueblo de la comunidad de Sambo Creek en Honduras. También al señor Luis García y a muchas personas más que se están haciendo presentes ya a través del internet allá, pues con alegría y disfrutando siempre de lo que es el aprendizaje de este lindo idioma que es el idioma garífuna. Adelante, Aruf Dahati. So we're coming back again with week number 1. This is the first week of the Garifuna language online. These are free classes. You could tune in through lmbroots.com radio and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. LMB Roots is in the Bronx, and we have all of the lessons that we teach on a weekly basis on our Facebook page, Garifuna Language and Culture Academy under Gafu Garifuna. So make sure you make us your friend, and we'll make sure that you get every one of the lessons that we are teaching here online. So welcome each and every one of you tonight. Un saludo muy cordial para Nelson Lalín también, que está sintonizando en vivo y a todo color. Así de que luego viene una entrevista con el expresidente del patronato de Sambo Creek, el señor Luis García, que se estará llevando a cabo dentro de aproximadamente 30 minutos a las 8 de la noche, hora de Los Ángeles, 11 de la noche, hora de Nueva York. Así de que adelante, Aruf Dahati. Sereme, Ronnie.
Gayara tiwa farinha fiu eresu huma arencio hamuti luk gayara bella a frente no ma la chargonio eresu lao meme timuri lao liuma se timuri le migifeti o le lao lima se timuri le piango tio migifeti liridu gera tiwa tati lao eresu numero aba la wari hanya tisani luban la furenderu eibuga hamaruti niri nehuni du henyo aya ni lube som albida ni duti gayar bila adig ne un awahari jalu wateri ni lu ehera gumo furume teresu la wari hanya tisani luba la furenderu eibuga tu hijo está gateando antes de comenzar a caminar. Es la primera oración que podemos compartir con ustedes hoy, dado a las mismas palabras que hemos compartido con ustedes en los ejemplos. Por lo menos, si se van a la letra A, ahí está la palabra awarija, gatear. Y si nos vamos a la oración número 1, solo colocamos la palabra, solo puede anteponer la waricaña. Y bueno, es un prefijo y por último fue un sufijo. Le agregamos la y por último a. Y que si nos recordamos las consonantes, tenemos la y tenemos ña. Entonces todo va teniendo relación a lo que vimos en el anterior curso que compartimos con ustedes. Sun H-Runile, Anini Lida Lebu, Lida Garif, Lewaparen Habeguma, Ligira Buga, Arito Gomaini, Aparen Hawamahuma, Lau Lebu Timore, bueno, Liuma se Timore, Aparen Hawamehuma, Lipuñe Timore, Lau sun aparem haumuti que huma lauti lebu timori lida garifona sun tilira wadairu yenti sun lisuini lida furende tin le aprenderu le wadu periti wele ole la wane periti wele ole waparem abekuma arito uma ile ayano ama lo lebu timori la ayano atoge lo agunya lau sun libiri aniati aba wichu en el ligibuge aba wahalu lida chumaze anteponer adingo wamenge lida lagumu le la ni sufijo aba wayano halo agu la warihanya pisani luba la furenderu eibuga aba lida gere su lau liuma se dimuri lau biango tiriduni o lau iriduni migifeti. Tu hijo está gateando antes de comenzar a caminar. Bueno, hay quienes que no, ese es solo para una acotación, hay quienes que solo caminan de una vez. Tuve un bebé así, no gateó. Entonces, tu hijo está gateando antes de comenzar a caminar. Libia maere su guiara tiwacharo venejuma. Lemera gunya magualiti tida gabana. Lemera gunya magualiti tida gabana. Awagwa yano alwagu lebu dimuri nya ani walida lagu muhun luti lira wasubdirne ken le la frente ti le wadu be ligira buahuma hutila mamalas urgo moti hun sun lira wadanya lisuini saga ba frente roni wadu ka saga ba fani ani wadu huma hadairu be lisuini la badnowa. El ocioso está descansando en la cama. Esto es para no utilizar otra palabra más fuerte. Lemera guña magualititi daligabana. El ocioso está descansando en la cama. Lurwa jereti ebeni paranaha lun weidi ocha. Jereti ebeni paranaha luidi ocha. La corriente en el mar o dentro del mar está fuerte como para ir a pescar. La corriente en el mar o dentro del mar está fuerte como para ir a pescar.
ligader, halihanya wasanigu, aba garudia garifunoti. Halihanya wasanigu, aba garudia garifunoti. Nuestros hijos están leyendo un libro en idioma garífuna. Tratamos de hacer las oraciones coherentes, de acuerdo a la situación que estamos viviendo hoy día y de acuerdo a las mejorías que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, esta última oración las elaboré el día sábado, ya cuando solicitaron el plan de trabajo. Ali Jaña Wasanigu, Aba Garudia Garifunoto. Nuestros hijos están leyendo un libro en idioma garífuna. Lisengu eresu gyarati wafane none humaita. Ñuruja bisani muarugu. Ñuruja bisani muarugu. Tu hijo se sentó o se ha sentado en el suelo. Tu hijo o tu hija, bisani, sí, puede ser género, hijo, hija. Ñuruja bisani muarugu. Tu hijo se ha sentado en el suelo, en el piso. También tenemos un ejercicio, pero daremos la oportunidad ya para que Ronnie pueda, si alguien tiene alguna duda o una acotación, de igual forma estamos ahí para poder servirle, Ronnie. Gracias, tremenda clase el día de hoy, Arufo Dajati. Yo sé que es bastante información. La gente que está en sintonía, pues ya saben, la invitación es muy cordial para que ustedes puedan sintonizar en vivo y a todo color todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, a través de Radio Centroamérica y a través de lnbroots.com. También pueden solicitar o copiar las lecciones que estamos poniendo a diario a través de la página de Facebook de Gafo Garifuna y de Garifuna Language and Culture Academy. Tenemos ya más de 2,000 miembros que están siendo parte de lo que es la clase de Garifuna online. No todos están sintonizando al mismo tiempo. Sin embargo, cada vez que se termina una clase, se graba y se manda a YouTube. Ahí en YouTube pueden encontrar todas las lecciones pasadas y las que estamos enseñando el día de hoy. Estará lista el día de mañana a través de la página de YouTube de Gafo Garifuna. Así es que adelante, profesor. Continuemos. Seremi, Ronnie. Alabuge sun afari nile wa dudu beihuma que avançarei na linha lá wa frente lida vereru garifuna que ayarati guayano alogo sarago exercício wa fidiru tida tubana gafu la ukara balida ge liuma se dimore la ukara balida ge liuma se dimore lau piangwa tiri doni o lau iri doni le migifeti yara titi naliha ni hon vida chumag o asibanyolo yara titi naliha ni hon abati hostra gudni no la diga italu age gayara vela wa aprender aba harengu chumag nelo hay que practicar para poder aprender italiano harengulo y nare ni caso ocho guadigni abakati que en ejercicio le vigro betia tubana gafo yarati hadir ni ho biage abageti hona ni ho tidon avance hati dimore tidon avance hatu dimore yati hona ni wali hali ho itara king avance rina lia la wa frente italu bage avance rina lia la wayano ha ida vereru garifu na mama bati chumaz na buri de ho no que lida garifu na ejercicio número aba seguir da bem dimore le lida bem atibanyolu lu garifunoti legada lumuti liuma se dimori lau pianguati iriduni o lau iriduni lemigifeti ejercicio número aba sigigda bei dimori le lida be asipagnolo lu garifunoti le gada lumuti liuma se dimori lau pianguati iriduni o lau iriduni migifeti ejercicio número 1 instrucciones trasladar hacia el idioma español las siguientes palabras que logra ver abajo hacia el idioma garífuna con pronunciaciones, con vocales, con pronunciaciones largas.
Así que ahí están las instrucciones para ustedes en idioma español. Traducir o trasladar las siguientes palabras que usted logra ver abajo con pronunciaciones largas hacia el idioma garífuno. Anije gayumati, adigatio gayumati, suada lula harine ni gipelwe, caso harihi biango vela o harihi anije vela aba patiu inyo velu, para poder identificar si la palabra tiene doble pronunciación o pronunciaciones largas, se identifica con el circunflex. Eso resta en la primera de las dobles vocales que aparece ahí. Podemos hablar, tenemos este ejercicio ahí para ustedes, ahí está la instrucción. Sí se puede discutir montaña o monte, ya no sirve. Tenemos aguántelo o aguántala, levantarse, resurgir, gayumati con la E, mentir, está rico, está delicioso, corriente de mar o río, mintió, será bastante. Ahí están las líneas para ir ajustándola con la I, lau gayiriti, suadala la bianguati iriduni, el estidón, tocar, 10, número, lau maguti, sostén, 12, número, lector, leer, pedir, solicitar, lau gaguti, demandar, abergin lau, demandar, lewa wewayan o asuha, Giara titi habincha ne li raba hona ni liyo tubana gafu hona nila lu roni hona nila nu itara kengu veri giara tiwafani ni sun lira homa. Hago la acotación de los ejercicios que están plasmados para que lo puedan enviar a la página de Gafu o bien a Ronnie, también a mi persona, editorialesenriquez@hotmail.com. Ahí recibimos los correos de los ejercicios de igual forma. Ahí hay 3 contactos para que nos puedan enviar. Y como le he dicho anteriormente, es bueno poder practicar para ir aprendiéndolo. Hacíamos la referencia ahí. No sé si Ronnie desea agregar algo al respecto, ya que tenemos estos ejercicios para ustedes. Podemos darle lectura nuevamente. La wari jaña bisani luba la furenderueibuga. Tu hijo está gateando antes de comenzar a caminar. Esta no es una oración sencilla. Estamos aplicándola con coherencia. Tiene la vocal con la doble pronunciación, está remarcada en azul. La dejamos en azul y dentro de un cuadro para que puedan ir teniendo esa fácil oportunidad para aprender, ¿verdad? Entonces tratamos de dejarlo claro. Siempre agradeciendo a todos los radioescuchas, a todos los que están con su computadora o con su teléfono móvil, a todas las personas que nos están dando la oportunidad para poder ingresar en la intimidad de sus hogares. Aprovechamos esto. Lemera guña magualiti tida ligabana o tida gabana. Lemera guña magualiti tida gabana. El ocioso está descansando en la cama. Jereti ebeni parana luwe diocha. La corriente en el mar está fuerte como para ir a pescar. La cuarta es jalijaña wasanigu abakal garifunotu. Nuestros hijos están leyendo un libro en idioma garífuna. Ñuruja bisani moarugo. Siempre haciendo referencia de las consonantes, lebu, dimur y garífuna. ¿Se recuerdan que utilizamos la consonante en el anterior curso? Ñuruja, estamos hablando de la sexta, se pronuncia ja, es la H acompañada con la A, a la hora de pronunciar es ja. Y también tocamos la consonante ña, en esta misma, tocamos otra vez la consonante ña, y la. Así que ahí estamos, ñuruja, bisani, moarugun, tu hijo se sentó en el suelo, o se ha sentado en el suelo, en el piso. Así que dejamos ahí los micrófonos para Ronnie para que nos pueda ampliar algo, hacer la traducción de igual forma al idioma inglés para los que estén acoplados, sabiendo en sí de que tenemos bastante audiencia, dio las gracias, bastante audiencia de diversas tablas, ¿verdad? O sea, tiene otros idiomas
y siempre es bueno también hacerle la traducción idioma español, garífuna e inglés. Yes. Ronnie. Yes. Yes, ladies and gentlemen, this is your weekly radio show. Let's learn Garifuna online. Garifuna Language and Culture Academy online every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time. You are welcome to join us. We have the free lessons online through lmbroots.com in the Boogie Down Bronx and www.radiocentroamerica.com in downtown Los Angeles. This is a weekly radio show and it's taught by the well-known writer and, of course, teacher of the Garifuna language, Elmer Mauricio Enriquez Bermudez. This is session number 3 already, and this is class number 1 or week number 1. So the first session we had Garifuna history with Dr. Theodore Aranda. The second session was Elmer Mauricio Enriquez with the beginning of the Garifuna classes. And, of course, this session number 3, it's just a continuation of Let's Learn Garifuna online. This is week 1. So we are welcome to join us 7 p.m. every Wednesday. And also, if you miss the class, don't worry about it because we do the recording. We put it on GAFU channel on YouTube. So if you go to YouTube, you type the word GAFU channel, you should be able to get all of our lessons that are archived already for you to continue to learn Garifuna online. Así es que adelante, Garifuna Hati, ya con los momentos finales de la primer clase del día de hoy de Aprendamos Garifuna Online. Ok, Ronnie hacía referencia ahí en el caso de las instrucciones, que a partir de esta clase vamos dejando las instrucciones plenamente en Garifuna porque las palabras que están escritas dentro de las instrucciones la hemos visto en el anterior curso. Entonces en el anterior curso de hecho las instrucciones eran en idioma español, pues hoy ya las vamos dejando plenamente en idioma garífuna, tomando en cuenta que estas mismas palabras las hemos visto en el anterior curso, como este ejercicio número ABA, Sigilda bem, Timuri, Lelida bem, Asibañolo, Lu Garifunoti, Legada Lumoti Liuma se Timuri, Lau Pianguati, Iriduni o Lau Iriduni Lemigifeti. Bueno, ahí están los ejercicios. Esperamos recibir al menos una nota de ustedes, de la audiencia, que hayan hecho el ejercicio. Bueno, nos los envían con una fotografía más fácil. Podemos pasarnos a esta lección, que es la última. Cabal, cuadraremos el tiempo ahí para que ingrese nuestro hermano desde Honduras. Cuadraremos el tiempo. Saludos también a Sambo Creek, bonito Sambo Creek que he estado ahí. Así que saludos a las personas allá. Tiri, Tinwebe, Lida, Vereru, Garifuna. Tiri, Tinwebe, Lida, Vereru, Garifuna. No sé si la audiencia ya ubicó la nota. Ahí estamos en la última lección del día de hoy. Tiri, Tinwebe, Lida, Vereru, Garifuna. Nombre de frutas o nombre de las frutas en idioma garífuna. Tiri, Tinwebe, tuve fruta. Kiara tige wane hula ulita garifuna fruta. Tiri, Tinwebe, Lidan, Vereru, Garifuna. Tinwebe tuwe fruta po. Letin, letila. Anihe furume tiwama siduru. Siduru, wasudine lecho mal, ken limón. Siringuala, jocote. Yeyoa, piña. Mango. No hay mucha diferencia, solo es la última vocal que son. Badía, sandía. Serigi, toronja. Serigi, es toronja. Teniendo mucho cuidado ahí porque los... Abab es papaya. Bimina, banano. Guariafa, guayaba. Murey es nance. Hoy le decimos únicamente nance, pero estamos tratando de poder centralizar las palabras y nuevamente regresar a lo que nuestros ancestros nos han heredado, decir la palabra correctamente. Murey, nance. Hueyama es ayote. Me recuerdo una canción que decía Mega tu Hueyama batía. Hueyama es ayote. Urubi es marayón.
urui es Marañón. Caña sí es caña de azúcar o caña simplemente. Fresi es fresa, manzana es manzana. Pues alguien me decía en su momento por qué escribí manzana con S, y pues le explicaba que en idioma garífuna, según la gramática, no utilizamos la Z, sino que la S en vez de la misma. Correcto, bien dicho, bien puesto, sí. Sí, hago esta referencia porque, bueno, aparte que por ahí se escapan unas ortografías de ahí, pero... Entonces, manzana es con S, y para hacerle más referencia a ustedes, hay en Busetima Ubeja Subdiruni, que ahora Tiwayano Alago Lebu Garifuna, Anihi Sa, la US, Ligia Ita Lupei, la USA, o sea, manzana, la Lebu Dimuni, en la consonante aparece, tenemos la consonante Sa, es un complemento, manzana, es con S, en idioma español es con Z, baby es uva, baby es uva. Como no tenemos la pronunciación escrita ahí en esta lección, entonces se lee, es bye bye, se escribe, pero se lee baby, es uva. Baruru, baruru es plátano, baruru es plátano. Aranzu es naranja, aranzu es naranja, y bimina es banano, lo hemos dicho. Y faluma es coco, este es más popular porque este es uno de los ingredientes principales para el tapao, por eso es bien conocido. Faluma es coco, solo que en este caso es sölgaru. Faluma sölgaru, para hacer tapao es faluma sölgaru. No soy experto en gastronomía garífuna, pero es el ingrediente principal, faluma sölgaru. No se puede utilizar o no se debe utilizar coco tierno o fresco para el tapao. Gurusulu es guanaba. Gurusulu es guanaba. Gobuna son jocotes. Gobuna son jocotes. Gabu es cacao. Sabudi es zapote. Higabu, dado a la pronunciación, se escribe con H, pero al pronunciar es con J. Higabu es urgey. Y también tenemos algunas oraciones con ustedes, para ustedes. Unas oraciones que podemos compartir siempre con la referencia de las frutas, o sea, de acuerdo a la lección. La tenemos para ustedes en idioma garífuna y abajito la traducción. Lo hacemos así para el fácil entendimiento, pero nos gusta a que ustedes siempre estén prestándonos la debida atención para esto. Que ahora te vayan a un lado, eresu, Ayusurena, Diri, Kinwebe. Ahí necesitamos una corrección. Eresu, Ayusurena, Diri, Kinwebe. Ahí estamos con esta sería la instrucciones, oraciones utilizando nombre de las frutas. Busetina, Neigi, Bimina, Huele. Busetina, Neigi, Bimina, Huele. Quiero comer un banano ahora mismo. O quiero comer banano ahora mismo. Gintu, Titibu, Sabudi, Tolufule, Surugubo, Naruguti. Esta palabra es un poco larga. La vamos a pronunciar nuevamente a modo que se les vaya quedando. Son una de las palabras nuevas para ustedes, pero hoy estamos aplicando más garífuna o abuachar unétima, la un guerrero garífuna lo quiera pela aprender en humani la diga arijo amuti lita frente tile o atube ligira le wapane abejuma busetina neigi bimina guelen, quiero comer banano ahora mismo. Gintu Didibu, Sabuti, To, Lufule, Surugubo, Naruguti. Está lleno el palo de zapotes que está en el terreno de mi abuelo. Lufule, Surugu, o Lufule, Surugubo, Naruguti, en el terreno de mi abuelo. Lufule, Surugubo, Naruguti, en el terreno de mi abuelo. Estamos hablando del zapote, haciendo referencia de cada una de las frutas. Claro que no de todas, pero
ahí tenemos unos ejemplos para ustedes. Eresu, ayusurei natiriti 9. En las instrucciones sería oraciones utilizando nombre de frutas. Y para la tercera, Megi Badiwa, Disi Bimina, Tuma, Biama Faluma, Césaru, Lu Lagana Tapu. Nuevamente en la explicación para hacer referencia, hemos visto los números en la anterior clase del 1 al 50, creo que no me equivoco, del 1 al 50. Ahora estamos viendo las frutas, estamos viendo en las oraciones con las frutas, y también estamos hablando de, sí, estamos hablando de las frutas, el número para que todo tenga relación. Hice esta oración pensando en la anterior clase que habíamos hecho, para que tenga referencia. Lugayara Bila, Subtirina Omani, o Gadujen Guauma, Luma, Kabalita que eres Sule, Arifa Omal Belikirabua, que era Tiwayano Alago, Megi Badiwa, Disi, Megi Badiwa, Megi Badiwa Disi, Faluma, Tuma Biama, Megi Badiwa Disi Bimina, Tuma Biama Faluma, César, Lu, Lagana Tapo, Luti Nalija ni un frase que era Tiwadengune, Megi Badiwa Disi Bimina, Tuma Biama Faluma, César, Lu, Lagana Tapo. Estamos aplicando en esta oración, es un poco larga, estamos aplicando la gastronomía, que es el tapó o tapao, estamos aplicando los colores, a eso quería llegar. Sujali es café o seco, en este caso estamos hablando del coco. El coco debe de ser seco para el tapado, se lo he explicado anteriormente. Mosu, Sujaru, la Falma, lo que era la tapón. Estamos aplicando estamos haciendo referencia sobre las oraciones que hemos visto o que hemos aprendido en el anterior curso. Hablamos de los colores, hablamos en este caso hoy de las frutas, hablamos de los números y hablamos de la gastronomía. Y me recuerdo que anoté tapó en una de las lecciones de la gastronomía. Entonces, no me dejará mentir Ronnie, necesito escuchar a Ronnie después de esta frase, después de esta oración. Megi Badiwa Disi, Megi Badiwa Disi, permítame. Ajá, no hay problema. Es la vista que ya me estoy quedando, Pero no hay problema, de todos modos, el tiempo se nos ha terminado ya, Arufo Tajati. Okay. Vamos a regresar el próximo miércoles para continuar. Podemos repasar esta última parte muy interesante de las oraciones que se hacen con las frutas, muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros este miércoles, la primera semana. Hoy iniciamos 8 semanas más de clases con el muy merecido y distinguido profesor Hermes Mauricio Enríquez Bermúdez, a quien le decimos hasta el próximo miércoles. Gracias. Ahí repasaremos esto último, Ronnie, gracias. Muy amable. Feliz noche. Butiguño, Arufudati. Butiguño. Adiós. Ajá. La miselumama, bayanu hanuma. On behalf of Garifuna American Heritage Foundation United, we thank you for joining us tonight to the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online. Don't forget, tune in every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or the handout from our Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio shows are recorded or archived for your online demand. So you can find it on YouTube's Gafu channel anytime, 24/7. This project is made possible in part
by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund, the William and Flora Hewitt, and the James Irvine Foundation. Higa bonito, higa bonate, higa bo mama.